You are listening to Jesus is Lord Radio, 103.5 and 105.9 FM, Nakuru, Kenya. Welcome listeners to A Letter to Latin America. Les habla la pastora Nilda Mayo. Gracias, amados radioyentes, por estar con nosotros en su programa favorito, Carta a América Latina, para todo pueblo de habla hispana. Les invitamos a que nos escriban a este programa a jesusislord.fmradio@gmail.com, jesusislord.fmradio@gmail.com. Si desea acceder a nuestro sitio web, el principal en inglés es www.repentandpreparetheway.org. Si quiere ir directamente a nuestra página en español, es www.arrepiéntete-y-prepara-el-camino.org. Por favor, avísenle a todos sus seres queridos, a sus familias, a sus vecinos, a los hermanos de la iglesia, a quien sea, que por favor se sintonicen a este programa, a este mensaje urgente del Señor para la preparación de la novia de Cristo. También les animo a que tengan sus Biblias, sus cuadernos, sus lápices listos para anotar todo lo que el Espíritu Santo nos está instruyendo a esta hora. El mensaje que el Señor está dando por medio de su poderoso siervo, el profeta Dr. David O'War. En unos momentos vamos a escuchar varios extractos de reuniones que se llevaron a cabo en varias partes de América Latina. También después del mensaje, quédense sintonizados. Tendremos una invitada especial y no quiero que se lo pierdan. Nos vemos del otro lado del mensaje. The Messiah is coming. El Mesías viene. The church in Chile, La iglesia en Chile prepare the way. prepara el camino. Return to righteousness. Regresa a la santidad. Return to holiness. Regresan a la santidad. Return to repentance. Regresa al Return to arrepentimiento. the highway of holiness. Regresan a la autopista de santidad. Time is over. Ya se acabó el tiempo. Let us go back Vamos a to regresar the true worship, a la adoración verdadera. the midnight worship. La adoración de medianoche. Time is over. Ya se acabó el tiempo. The morning has passed Ya ha pasado la mañana and the evening has come. y ha llegado la noche. And now, Y ahora, if Jehovah is God, si Jehová es Dios, let us worship Jehovah. vamos a adorar a Jehová. The Messiah is El coming. Mesías viene. I have seen the glory. Yo he visto la gloria. I have seen the Messiah Yo he visto el Mesías taking the church, que está tomando la iglesia. a holy church, Una iglesia a santa. glorious church, Una iglesia gloriosa. mature church, Una iglesia madura. perfect church. Una iglesia madura, perfecta. And the Lord is asking Y el Señor está preguntando that in Colombia, que en Colombia, ever since you became a church, desde que tú te volviste parte de la iglesia, ever since desde que you became born again, naciste de nuevo, ever since desde que you became Christians, te volviste cristiano, are you really walking in holiness? ¿estás realmente caminando en la santidad? Repentance, Arrepentimiento, repentance, arrepentimiento, repentance, arrepentimiento and turning away from y sin. rechazar el pecado. Nothing else. Ninguna otra cosa más. There is no other way No hay ningún otro camino to prepare for the Lord. a preparar para el Señor. The highway of holiness. En la autopista de santidad. Colombia, Colombia, prepare the way. prepara el camino. The Messiah is coming. El Mesías viene. Bring down the mountains Derriba a las montañas in your hearts. en sus corazones. Fill the valleys. Llene los valles.
in your hearts. en sus corazones. Prepare the way of the Lord Prepara el camino del Señor in this nation. en esta nación. Turn away from sin. Rechaza el pecado. The Messiah is coming El Mesías viene like a thief. como un ladrón. Para que tú puedas entrar al reino de He Dios. wants you to enter. Él quiere que tú entres al reino de Dios. He loves you. Él te ama a ti. The people of Pisco. Él ama a las personas, al pueblo de Pisco. The people of Pisco. Para que el pueblo de Pisco. I have seen the Messiah coming for the church. He visto la venida del Mesías por la iglesia. Now he has sent me to let you know Y Él me ha enviado para hacerte saber the time is over. que el tiempo se ha acabado. Listen to me, precious people. Escúchenme, pueblo precioso. It is time to live a life of the fear of the Lord. Es tiempo de vivir el temor del Señor. It is time to work out your salvation in fear and trembling. Es tiempo que tú empieces a vivir tu salvación en temor y temblor. Let us prepare the way for the coming of our precious Lord Jesus. Preparemos la venida de nuestro precioso Salvador. Listen to me, precious people. Escúchenme, precioso pueblo. I have given very deep revelation in this nation. I have released profunda revelación, very deep revelation in this nation. Precious people. Precioso pueblo. Then I woke up Entonces me desperté and I began running to the earth y yo comencé a correr por la tierra on a long journey. en un viaje muy largo. And that journey Y en ese viaje today has brought me here. hoy me ha traído aquí. The train has stopped here today. El tren se ha parado aquí hoy. Precious people, Precioso pueblo. what is the message to you? ¿Cuál es el mensaje para ustedes? Listen to me carefully. Escúchame muy cuidadosamente. The pastors, Los pastores, the people, el pueblo, the land, la tierra, the nation, la nación. we now, Ahora nosotros we know it too well Nosotros lo sabemos muy bien that the church de la iglesia and the nations, y las naciones. we are now Ahora nosotros waiting for the midnight hour estamos esperando por la hora de medianoche. because the Bible says Porque la Biblia dice that at midnight que a la hora de medianoche the Messiah will come. el Mesías vendrá. That means the Lord is saying Eso significa el Señor está diciendo that at this hour que en esta hora we must return to the gospel of repentance. debemos regresar al evangelio de arrepentimiento. Because Porque, why? ¿por qué? Because Porque there is sin in the church. hay pecado en la iglesia. Hay mucho pecado Hay mucho pecado in the church. en la iglesia. Why? ¿Por qué? Because Porque there is immorality in the church. hay inmoralidad en la iglesia. That is what I have come to sweep. Eso es lo que yo he venido a barrer. I have come with two equipment. Yo he venido con dos equipos. I've come with a broom Yo he venido con una barrera para barrer. to sweep, Para barrer una escoba. and I've come with a spade Y yo he venido con una pala. to prepare the way of the king, Para preparar el camino del rey. the slave of the Lord El esclavo del Señor. is here now Está aquí ahora. to prepare the road. A preparar el camino. The king is coming. El rey viene. Let us prepare the way Preparemos el camino in our hearts. en nuestros corazones. Bienvenidos nuevamente, amados radioyentes.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada, la amada pastora Adriana Ross está con nosotros. En el programa de hoy queremos enfocarnos sobre quién es el siervo del Señor, el profeta Dr. David O. Ward, y sobre su mensaje. Gracias, pastora Adriana, por estar con nosotros nuevamente. ¿Podrías hablarnos un poco sobre este tema? Sí, buenas noches, pastora Nilda. Gracias por invitarme otra vez al programa. En este programa queríamos enfocarnos un poco sobre el instrumento que el Señor ha levantado para usarlo en este avivamiento que está ocurriendo en Kenia. Hemos hecho otros programas anteriormente donde hemos hablado acerca del avivamiento que está ocurriendo en Kenia, ¿verdad? Algunas de las características del avivamiento, pero nunca hemos hecho un programa acerca de el mensajero, el instrumento que Dios ha usado para este avivamiento y enfocarnos en el mensaje que Dios le ha dado para la iglesia en este tiempo. Primero que todo vamos a hablar un poquito sobre quién es el profeta, el doctor David O. Ward. Él nació en Kenia, estudió, él le dieron una beca para estudiar en Israel, en la Universidad de Haifa. Ahí sacó un doctorado. Él trabajó en Estados Unidos en varias ciudades, trabajó en Nueva Jersey, trabajó en Chicago, en Washington y tenía una carrera muy exitosa como científico. Pero durante ese tiempo el Señor le empezó a dar visiones, sueños, donde él se veía al frente de multitudes de gente predicando y él veía cómo el Señor lo usaba en milagros. Y él dice que él le temía ese llamado porque pues él no tenía ningún tipo de entrenamiento en ese llamado y él pensó que él iba a hacer lo que había estudiado el resto de su vida, pero Dios tenía otros planes para su vida. Finalmente él decide obedecer el llamado del Señor y abandonó su carrera y se regresó a Kenia y empezó su ministerio desde la nada, básicamente por fe. El Señor lo llevó, le enseñó a caminar por fe y le dijo que si él no pervertía el evangelio, ¿verdad? Siempre el Señor iba a proveer para él, que no se preocupara de las finanzas, solamente que le obedeciera, que predicara lo que el Señor le había puesto. Entonces él empezó a ir a las calles de Nairobi, la capital de Kenia, empezó a predicar en las calles y el mensaje que el Señor le dio al profeta, él dice que cuando el Señor lo envió a la iglesia con un mensaje, él pensó que le iba a decir a la iglesia que todo andaba muy bien, que el Señor estaba muy contento con la iglesia, pero se dio cuenta que era lo opuesto, que el Señor no estaba contento con la condición de la iglesia y el trabajo de él era para ayudar a la iglesia a llevarla a otro un nivel de preparación, porque la iglesia había caído en un grado muy, digámoslo, decadente, muy bajo. Había mucha inmoralidad sexual en la iglesia, había mucha apostasía. El evangelio que estaban predicando básicamente lo habían cambiado del que está en la Biblia. Estaban predicando otro mensaje, ¿verdad? Un mensaje como de motivación, de cómo ser exitosos en esta tierra, cómo vivir felices. Y no estaban preparando a la iglesia para la venida del Señor. Y quisiera leer un pasaje en la Biblia, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabemos que el profeta Elías en el Viejo Testamento, él vino con ese llamado de restaurar el altar caído de Jehová y
volver los corazones de los hijos de Israel hacia el Padre, hacia Jehová. También vemos a Juan Bautista, ¿verdad? Que Jesús dijo que si lo queríamos creer, él era el Elías que iba a venir con el espíritu de Elías. Y vemos el llamado de Juan Bautista, que era para preparar el camino, la primera llegada del Mesías a la tierra, que fue la venida de Jesucristo. Él le preparó el camino y preparó el camino en arrepentimiento, porque aquellos que le creyeron a Juan Bautista también le creyeron a Jesús, porque él ya les había preparado el corazón, ¿verdad? Les decía que se tenían que arrepentir. Entonces, cuando vino Jesucristo predicando sobre el arrepentimiento, ellos ya estaban preparados en sus corazones. Pero nosotros creemos que va a venir otro tipo de Elías, con el mismo espíritu de Elías, aquí en este versículo que acabo de leer, que el tiempo, la dispensación tiene que ver con los tiempos finales. ¿Por qué digo eso? Porque dice, en el versículo 5 dice, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sabemos que el día de Jehová, grande y terrible, es cuando ocurre el rapto, cuando Dios empieza a derramar su ira sobre la tierra. Los 7 años de tribulación, ahí es cuando nosotros creemos que empieza el día de Jehová grande y terrible, el juicio de Dios es derramado. Entonces, por eso creemos que va a venir otro tipo de Elías, ya va a ser al mero final de los tiempos. Y muchos de nosotros que estamos siguiendo este ministerio creemos que ese Elías prometido es el profeta, el doctor David O'Ward, porque él está predicando, preparando el camino para la venida del Mesías ya por su iglesia, y también porque Dios le ha depositado una gran autoridad sobre este profeta que no hemos visto antes. Él ha llamado la lluvia, varias veces ha llovido. Cuando le pide a Dios que abra los cielos, una nube vino a una de las reuniones, como la nube de Moisés, que pudo ser fotografiada. Los milagros que el Señor lo usa, de sanidades, más de 40 casos de SIDA en Kenia que han sido documentados por los doctores en Kenia, de sanidades de SIDA. Bueno, son tantos los milagros que el Señor ha usado a este siervo. Y también las profecías que él ha dado son profecías muy grandes. Él profetizó el terremoto en Haití, profetizó el tsunami que ocurrió en Asia, profetizó Katrina, el último terremoto que ocurrió en Nepal, el virus Zika en Brasil. Bueno, son muchas las profecías, son muchas profecías en el país de Kenia que les ha dado, también fuera de Kenia. Y entonces, por todas esas autoridad que podemos ver, nosotros creemos que él es el profeta que fue profetizado en la Biblia, ¿verdad? Que vendría ya al mero final. Entonces, ese es un poco sobre el mensajero de Dios. Ahora nos gustaría hablar un poco acerca del mensaje que Dios le ha dado al profeta, porque yo creo que si creemos que es un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que el mensaje que Dios le ha dado a él es muy importante para nosotros escucharlo, y no solamente escucharlo, pero seguirlo, ¿verdad? Porque el Señor dice que cuando escuchamos a sus profetas, ¿verdad?, viene bendición para nosotros, y esa bendición es eterna, ¿verdad? Estamos hablando de preparación espiritual, de estar preparados para el rapto de la iglesia en ese día. Así es, Pastor Adriana. Realmente esa es la preparación que todo cristiano tiene que hacer. Por esa razón existe la iglesia, y su misión es de prepararse como la novia de Cristo
del Mesías venidero. Nosotros como iglesia somos la novia de Cristo y por eso es que este mensaje en este momento es tan crítico. Ahora hablemos más sobre este mensaje que nos ha traído el Señor por medio de su siervo, ya que hemos escuchado sobre quién es Él. Pudimos escuchar en el mensaje al principio varias de las reuniones que fue el profeta en Latinoamérica. Al principio le habló a Chile, a siguiente le habló a Colombia. También pudimos escuchar cuando habló en Perú, en el Perú. Así que él ha ido a muchos países de Sudamérica, en el Caribe también, en la República Dominicana. Pastor Adriana, vamos ahora a seguir hablando sobre este mensaje. ¿Qué nos puedes decir sobre el mensaje que el Señor le ha dado a este siervo para la iglesia? Amén, Pastora Nilda. Algunas de las cosas que el profeta nos ha enseñado, por ejemplo, él dice que nosotros somos la última generación, que nosotros somos la generación que va a ver la venida del Mesías, que estamos en esa dispensación de tiempo. Básicamente somos esa generación que habla la Biblia en Mateo 25 de la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, que nosotros, la iglesia de Cristo, nuestra generación, va a cumplir esta parábola. Me gustaría leer un poquito esta parábola. Él predica mucho esta parábola, ¿verdad? Acerca de las vírgenes prudentes y las insensatas. En el capítulo 25, versículo 1, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y nosotros pensamos que, ¿verdad?, esa voz que estás clamando en este momento es el siervo del Señor, porque en todas las predicaciones que da dice: veo el Mesías que viene, veo el Mesías, Él viene, el Mesías viene, el Mesías viene. Eso es lo que va a hacer esa voz que clama a la medianoche. Y en el versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces podemos leer en esta parábola que hay un tipo de preparación, ¿verdad?, que Dios nos pide a nosotros como su iglesia, que necesitamos un tipo de preparación. Y primero que todo leemos que todas las vírgenes estaban dormidas, porque imagínense que hace ya 2000 años que Jesucristo vino a la tierra. Entonces todas las generaciones han dicho: tal vez nosotros seamos la generación donde viene Jesucristo, pero verdaderamente, por todo lo que podemos ver en las noticias, todos los cumplimientos de las profecías que se han cumplido en la Biblia, que ya estamos al borde de la venida del Señor Jesucristo. Entonces solamente la mitad de estas vírgenes
se prepararon adecuadamente. Cuando oyeron el clamor que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, empezaron a preparar. Pero las insensatas le pidieron aceite a las prudentes, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces hay un tipo de preparación, ¿verdad? Y la forma que el profeta nos dice es que nos tenemos que preparar es en santidad. Tenemos que rechazar todo tipo de pecado en nuestras vidas, vivir en la luz, no en la oscuridad, y empezarnos a pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos sella, la Biblia dice, para ese día. Entonces el Espíritu Santo no se puede comprar, ¿verdad? No se puede vender, no se puede comprar. Es un don gratis que el Señor nos da y se lo pedimos a Él cuando pasamos tiempo con el Señor en intimidad, en comunión, cuando leemos su palabra, cuando oramos. Le pedimos al Señor que nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo. Entonces, la apostasía que ahorita vemos en la iglesia, por ejemplo, que las vírgenes insensatas hicieron aquí, es que pensaba que se podía comprar al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que uno ve en la televisión cristiana a veces que están vendiendo la unción, que están vendiendo esto para que reciban milagro, con dinero piensan que pueden comprar el Espíritu Santo, pero sabemos que eso no es cierto. Sí, Pastora Adriana, yo no sé si los radioyentes, yo sé que han leído esta parábola muchas veces, así como yo la había leído anteriormente, pero no con ese entendimiento de que es una profecía y de que se va a cumplir. Es algo que ahora podemos leerlo con la ayuda del Espíritu Santo, lo podemos leer con ojos espirituales para poder prepararnos debidamente y para que podamos estar entre las que se prepararon y entraron. Esta parábola nos lleva a las puertas del rapto. Entonces, Pastora Adriana, ¿puedes hablar un poquito sobre esas profecías que ha dado el siervo del Señor sobre el rapto? Sí, Pastora Nilda, para mí cuando yo oigo que el Señor le da una profecía al profeta del Señor acerca del rapto, me da mucho gozo en mi corazón, ¿verdad? Porque a veces el Señor le da una profecía de que va a haber un terremoto en este país o que va a venir una epidemia, una enfermedad, lo que sea, pero cuando el Señor le da una profecía sobre el rapto, para mí eso trae gran esperanza y gran gozo, porque eso quiere decir que nuestra redención se está acercando aún más. Y el Señor le ha dado profecías, le ha dado visiones del rapto, le ha enseñado cuando el rapto ocurre, ya cuando entra la iglesia en el cielo. El Señor le ha mostrado ya la iglesia adorando al Señor en el cielo. También le han dado visiones cuando ocurre la resurrección de los muertos, cuando los cristianos que son resucitados. El Señor le ha enseñado esa clase de visiones. También le ha enseñado las visiones después del rapto, la angustia que viven los seres humanos después del rapto. Sí, pero esa profecía donde el Señor le enseñó cuando la iglesia era tomada y cómo entraron, dice que hay un portal en una parte del mundo y que los cristianos fueron llevados a esa parte del mundo y luego subieron arriba por ese portal y luego entraron al cielo. Y él dice que él vio a los cristianos con unas vestimentas hermosísimas, blancas, largas, que pasaban al piso y eran tan gloriosas que parecía como que le estuvieran tomando fotos, así cuando hacen flash de cámara, y era flash, 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 así
como una luz que salía de sus vestimentas, y todos alzaban las manos hacia un lado, hacia las otras, al otro lado, y estaban adorando al Señor en perfecta unidad. Dice que fue algo muy hermoso de ver en esa visión. Sí, Pastora Adriana, entiendo lo que estás diciendo sobre esta visión, cómo esto nos da esperanza, y también recuerdo cuando el profeta del Señor hablaba de esta profecía del rapto y de varias profecías del rapto, que él escuchaba cómo los santos adoraban al Señor, pero a la vez también está la parte de los que son dejados atrás, los que no entran, los cristianos que no entran. Tal vez nos puedes hablar sobre esa profecía que habla sobre los que no entraron. Sí, esa profecía donde él habla, donde el Señor le mostró cuando la iglesia fue tomada, y, y él ve que los cristianos, algunos cristianos no podían subir. Dice que el peso del pecado era como que los mantenía en la tierra, no podían subir con el resto de los otros cristianos. Y entonces dice que esta gente va a sentir una angustia muy grande, que él vio, el Señor le permitió sentir lo que ellos estaban sintiendo, la angustia. Él dice que él se empezó a revolcar en el piso, a dar vueltas, empezó a crujir los dientes, y estaba en una agonía total. Entonces esa profecía es muy terrible, ¿verdad? La gente que no se preparó, que no escuchó, tal vez gente, cristianos que escucharon este mensaje pero no obedecieron, no se prepararon espiritualmente, no se llenaron del aceite, no buscaron al Señor, y siguieron buscando las cosas del mundo, y entonces no se van a ir, desgraciadamente, en ese día. Y va a ser un día terrible de oscuridad. Va a ser un día muy, muy horrible en esta tierra. Así es, hermana. Es exactamente lo que leíste en Malaquías 4 del gran y terrible día del Señor. Eso es exactamente lo que está describiendo aquí el siervo del Señor en esta profecía. Sí, por eso es tan importante, mientras todavía tenemos tiempo, ¿verdad, Pastora Nilda? Que le pongamos atención a este mensaje, lo que nos está diciendo el siervo del Señor, y lo tomemos con seriedad, con urgencia, y nos preparemos como el Señor nos está pidiendo justicia, santidad, arrepentimiento, nos está pidiendo nuestro corazón, básicamente, nuestra devoción, nuestra humildad. Y yo creo que ninguno de nosotros nos queremos quedar. Queremos estar listos, que ese día no nos tome por sorpresa, ¿verdad? No nos tome desprevenidos. El profeta del Señor, cuando uno habla con él, ¿verdad? Uno puede sentir la urgencia que él tiene, y siempre dice: esté segura de que esté bien preparado, prepárate bien para ese día. Entonces es lo que le queremos animar a todos ustedes, hermanos, que nos están escuchando en esta noche, es que no permita que nadie lo distraiga, ¿verdad?, del camino. Si usted cree que este siervo está hablando de parte de Dios, escucha lo que él está diciendo. Él está diciendo que el Señor viene, que nos tenemos que preparar, y ahí puede encontrar todas las enseñanzas. Por eso la hermana Nilda y yo tratamos de traducir sus enseñanzas al español, porque queremos que la gente en Latinoamérica también escuchen el mensaje, la iglesia en Latinoamérica, y también se preparen. Exactamente, Pastora Adriana. En este momento, tomemos un tiempo para adorar al Señor. Aquí podemos, en un sentido, practicar lo que vamos a hacer cuando estemos frente a nuestro amado Señor, cuando entremos
en el cielo. Entonces ahora, hermanos, adoremos al Señor. Su gloria está sobre ti hoy. Su gloria está sobre ti hoy. Mucha unción aquí. Hay mucha unción.
Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que él es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos podido participar en esta bella alabanza y también hemos escuchado la palabra hablar sobre este hábil, fiel, consolador y consejero. El hombre de Dios nos instruye mucho sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestra preparación. Pastora y hermana Adriana, ¿nos podría hablar un poco más sobre el Espíritu Santo? Sí, hermana Nilda, el profeta del Señor nos ha dado muy lindas enseñanzas acerca del papel que el Espíritu Santo toma en la vida del creyente. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en la vida del creyente. La Biblia dice en el libro de Romanos 8:26 que Él es nuestra ayuda. También en el libro de Juan 16:13 dice que Él es el que nos guía. En el libro de Juan 14, versículo 26 dice que Él es el que nos enseña. En el libro de 1 de Corintios 2:10 dice que Él es el que revela las cosas. En el libro de Hechos 8:29 dice que Él nos instruye. También el Espíritu Santo nos testifica de Jesús. También el libro de Hechos 9:31 dice que Él es el que nos conforta. En el libro de Hechos 4:31 dice que Él nos llena. Él nos fortalece también. Él ora por nosotros. Él da testimonio de la verdad. En el libro de Romanos 9:1 dice también que Él es el que nos trae el gozo. En el libro de Primera de Tesalonicenses 1:6 Él es el que nos transforma a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él es el que nos trae libertad. Él es el que nos renueva. Él es el que produce el fruto del Espíritu Santo que la Biblia habla en el libro de Gálatas 5:22 al 23, ¿verdad? Habla del fruto del Espíritu Santo que es tan importante en nuestras vidas. Él es el que nos trae convicción del pecado, ¿verdad? En el libro de Juan 16:8. Cuando sentimos esa sensación o a veces esa voz que nos dice no, esto no le complace a Dios, ¿verdad? Tenemos que escuchar esa voz. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a apartarnos de lo mal, lo que no le complace a Dios. Él es el que nos santifica. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Él es el que nos sella, como leyó la hermana Nilda. Él es el que nos ayuda a esperar a nuestro amado Jesucristo. Y en el libro Mateo 12:28, el Espíritu Santo es el que nos da el poder de sacar fuera demonios y hacer milagros. Y entonces yo creo que por eso es que en el libro de Mateo 25, ¿verdad? Cuando habla de la parábola de las vírgenes prudentes, insensatas, el aceite aquí representa al Espíritu Santo. Entonces es lo que va a determinar si entramos ese día al rapto o no, si estamos llenos del Espíritu Santo o no. Y entonces es muy importante, hermanos, mantenernos juntos con el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a ayudar en la preparación para el día del rapto. Verdaderamente, hermana Adriana, la persona del Espíritu Santo es la más olvidada por la Iglesia, por el cuerpo de Cristo. Hoy hemos podido comprobar, hemos podido ver que no vamos a poder entrar sin la ayuda del hábil Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué no nos decidimos hoy a darle campo al Espíritu Santo para que haga ese trabajo profundo en nuestros corazones? En el tiempo que nos queda, queremos hablar sobre esta gran mega visitación que está llegando a la nación de Nigeria. El Señor ha hablado nada menos que 8 veces sobre esta gran visitación. Hermana, ¿usted podría decirnos cuál es su impresión sobre todas esas profecías que se le han dado a Nigeria para esta visitación? Sí, Pastora Nilda, casi todas estas profecías que el profeta del Señor ha dado para la nación de Nigeria están en la página. En español las hemos traducido, pero yo nunca he oído tantas profecías que el Señor le haya dado al profeta para una nación antes de una reunión. Entonces pensamos y creemos que va a ser una reunión muy poderosa en esa nación. Va a ser una reunión de conferencia de pastores y luego va a haber una reunión de sanidad. Pero lo que el Señor le ha enseñado al profeta del Señor es que los cristianos en Nigeria aman mucho al Señor, tienen gran devoción por el Señor los llevó a... Dice que él estuvo viendo un grupo de gente que estaba teniendo un estudio bíblico, gente de alta categoría, gente que trabajaba para las Naciones Unidas. Él vio cómo se estaban reuniendo durante la semana y estaban estudiando la Biblia. Luego el Señor los llevó a pueblitos, él pudo ver la gente de los pueblos pequeños. El Señor también lo ha llevado a la reunión de sanidad. Él ya ha visto milagros de gente ciega, que el Señor les abre los ojos. Pero lo que el Señor le ha enseñado sobre Nigeria es que la iglesia no está preparada, no han recibido el mensaje de la venida del Mesías. Porque en Nigeria hay iglesias grandísimas de miles de miembros, pero son iglesias que están predicando el evangelio de la prosperidad y no están preparando a la gente espiritualmente, ¿verdad? Muchos cristianos están en pecado sexual y están hasta practicando brujería en la misma iglesia. Entonces el Señor le ha mostrado todas estas cosas al siervo del Señor y él va a venir con este mensaje de arrepentimiento, de santidad y de la venida del Señor. Y si la iglesia en Nigeria puede recibir este mensaje, el profeta dice que puede haber un movimiento grandísimo, hasta tal vez más grande que el que está ocurriendo en Kenia. Yo creo que esto también puede aplicar a los países de Latinoamérica, porque yo creo que la gente hispana, nosotros amamos mucho al Señor Jesucristo también, ¿verdad? Sí. Lo amamos y tal vez no nos han enseñado la Biblia correctamente, tal vez nos han enseñado tradiciones del hombre, pero no va a tomar mucho para que la gente en Latinoamérica pueda responder a este mensaje, ¿verdad? Que está predicando el profeta del Señor y podamos empezar a servirle al Señor en santidad, en rectitud, en justicia y hacer las obras que le complacen al Señor Jesucristo, y eso va a traer gran bendición a toda Latinoamérica. El profeta del Señor también en estas profecías que le ha dado a Nigeria, él también ha dicho él ha dado el ejemplo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, que en Egipto había un río, entonces ellos cogían agua de ese río y le echaban agua a las plantas, entonces no tenían esa dependencia de la lluvia como cuando ya los llevó a la tierra prometida. También dice que era una tierra de valles y de montañas, y Egipto era una tierra plana, pero en esta nueva tierra donde los llevaba a la tierra prometida, dice que esta tierra tomaba lluvia directamente del cielo, y entonces tenían una dependencia totalmente del Señor. Y el profeta del Señor dice que ahí es donde el Señor quiere llevar a la iglesia, ¿verdad? De una dependencia totalmente del Señor.
Así es, Iglesia de Cristo, vamos a depender totalmente del Señor. Ahora Latinoamérica va a tener esta oportunidad también. El profeta tiene planes de visitar a México en mayo. Entonces tomemos este mensaje con seriedad. Amén, hermana. Tenemos que tomar esta visita del Señor. Es un gran privilegio cuando el Señor envía a su siervo a una nación. Le está enseñando amor. Entonces vamos a orar por México, por esta gran reunión. Van a ser 2 días de conferencias de pastores y el último día va a ser una reunión de sanidad. Así que queremos invitarles a todos los pastores de otras naciones. Yo sé que van a venir un grupo de gente de Estados Unidos, tal vez de Canadá, tal vez de Honduras, pero queremos animarlos a todos ustedes que puedan, tal vez no pueden ir hasta Kenia tan lejos, pero ahorita que la reunión va a ser en Latinoamérica, tal vez pueden hacer el esfuerzo, el sacrificio de ir a estas reuniones. Sabemos que el Señor se va a glorificar y que van a ser una reunión de gran bendición para la nación de México y para toda Latinoamérica. También hemos recibido correos electrónicos donde están pidiendo el procedimiento de cómo invitar al profeta del Señor a su nación. Lo que tienen que hacer es enviar una carta. La pueden enviar al correo del ministerio que es repentoffice@gmail.com. También pueden enviar su correo a la página en español y nosotros se la mandamos al profeta del Señor. Básicamente es una carta de parte de una iglesia, de un pastor, y invitándole a su nación. El profeta del Señor, cuando el Señor lo envía a una nación, él se paga todos los gastos del avión, se paga el hotel, la comida. Así que no tienen que preocuparse de darle ofrenda, él no va a recibir ofrendas. Entonces ese es el procedimiento para invitar al profeta del Señor a una nación. Ahora su calendario está lleno para todo este año, pero yo lo que he podido ver es que cuando la gente empieza a orar y ayunar, cuando invitan al profeta del Señor como lo han hecho los hermanos en México, es cuando el Señor abre la puerta y le habla a él y lo envía a esas naciones. Bueno, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Le quiero dar gracias a la pastora Adriana Ross por estar con nosotros este día. Y también quiero darles a ustedes el sitio web. En inglés es www.repentandpreparetheway.org. En español pueden ir directamente a www.arrepiéntete-y-prepara-el-camino.org. Pastora Adriana, ¿puede orar por aquellos que quieren aceptar a Jesús? Sí, si alguna persona me está escuchando en esta noche y tal vez encontró esta estación por accidente y tal vez tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo y has escuchado acerca del rapto, que el Señor ya está a punto de venir por su iglesia, y quisieras hacer una oración de todo tu corazón y pedirle al Señor Jesucristo que te perdone, puedes orar conmigo. Puedes decir esto: Padre Santo, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados y le pido al Señor Jesucristo que entre a mi corazón, que sea mi Señor y mi Salvador. Padre, yo te pido que me perdones por todos mis pecados, que me ayudes a andar en santidad y que me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, si alguna persona oró conmigo esta oración, es importante que encuentre una iglesia donde están predicando la verdad, una iglesia donde no están
en apostasía, sino que están predicando la verdad de la Biblia. Es importante que se haga bautizar en agua, sumergido totalmente en agua, y que empiece a leer la Biblia y a orar y a acercarse al Señor para que el Señor le empiece a enseñar por el Espíritu Santo. Ahora vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por este privilegio de poder haber hablado de tu palabra, Señor. Oramos por toda la iglesia en Latinoamérica, Señor, de que tú nos sigas hablando, nos sigas limpiando, nos sigas transformando, nos sigas preparando para la gloriosa venida de Jesucristo. Que tú encuentres un remanente, Señor, grande en toda Latinoamérica, Señor, una iglesia que se ha mantenido en santidad, que ha limpiado su vestimenta, Señor, que su vestimenta está sin arrugas, sin mancha. Una iglesia que está despierta, que está alerta, Señor, que no se deja engañar, sino que anda en tu amor y en tu verdad. Señor, que tu santa voluntad sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, amados radioyentes y hermanos, por estar con nosotros. Somos las siervas Adriana Rose y Nilda Mayo del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad América Latina. Les bendecimos y nos despedimos. Shalom, shalom.